Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marco Antonio Solís y hoy vamos a tocar uno de los temas más comunes en la consulta, que es sobre neumonía adquirida de la comunidad. Hay que entender que la neumonía, ya sea adquirida en la comunidad como intrahospitalaria, es una de las primeras causas de muerte en el mundo, es una de las primeras causas de infecciones en unidades cerradas como unidad de terapia intensiva, unidades coronarias, y que hoy por hoy tiene algunas variaciones, no solamente en una cuestión de conceptos, sino que también en gérmenes que van generando la infección asociado a una resistencia bacteriana ante los antibióticos por muchos factores también como polimedicación y el mal uso de estos fármacos. Voy a empezar con una definición bastante interesante, bastante realmente poética, que ha salido ahora en mayo 2025 en las últimas actualizaciones del manejo de neumonía que vamos a tocar al final, y habla de que ha cambiado el concepto de una infección externa que invade un espacio estéril, como son los alveolos, los bronquiolos terminales, a que no solamente es generada por esto, sino que también hay un desbalance en el paciente que genera que diferentes huéspedes dentro del organismo generen una infección. Esto se habla de una alteración de la microbiota bronquial, de la microbiota alveolar, que generan una infección en pacientes por diferentes factores. Pero ya no solamente se habla de una infección externa, sino de una activación intrínseca por este desbalance de la microbiota en el paciente. De igual manera, la semiología no ha cambiado, ¿no? Las neumonías son una infección del tejido pulmonar, una infección a nivel de los sacos alveolares por activación o ingreso de microorganismos agresivos que generan quimiotaxis celular, inflamación alveolar, y esto va a generar síntomas en el paciente. Síntomas como tos, fiebre, expectoración mucopurulenta, toracodinia en el lugar localizado de la infección, puede haber derrame pleural, leucocitosis, o sea, todo un cuadro toxoinfeccioso que el paciente va a presentar cuando tenga el cuadro neumónico. El gol estándar de diagnóstico para la neumonía es una imagen, ¿no? Dentro de lo que son las imágenes, uno puede hablar de que la tomografía obviamente es el estudio diagnóstico con mayor sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de la neumonía asociado a todo ese cuadro clínico. Pero es cierto que por una cuestión de costos y a veces accesibilidad, uno tiene que echar mano a los estudios más básicos que también nos van a dar diagnósticos, siendo estos la radiografía y ahora que está en mucho uso lo que es la ecografía pulmonar, donde también vamos a encontrar la imagen de consolidación que asociada a toda esta clínica nos van a dar el diagnóstico de neumonía. Los tópicos que vamos a ir tocando en esta clase son algunos scores de riesgo, si existen algunos factores de riesgo asociados a algunos patógenos, cómo, cuándo, qué tipo de antibiótico elegimos ante cada paciente, algo que es muy importante, que son los nuevos biomarcadores para determinar infección y en qué causas o en qué situaciones a mi paciente le puede ir mal. No hay que olvidarse de que la etiología de la neumonía adquirida de la comunidad sigue siendo en mayor incidencia la etiología bacteriana y de estos el neumococo. Pero también vamos a ver en las siguientes diapositivas que esta incidencia ha ido cambiando. No solamente estamos hablando de neumococo, sino que estamos hablando de neumonías virales que están aumentando mucho en incidencia y que están generando cuadros severos en los pacientes que después pueden coinfectarse con gérmenes bacterianos. Pero el germen inicial de la neumonía ya no solamente es el neumococo, la Moraxella catarrhalis o la Haemophilus influenzae, que eran los principales, sino aparecen en la competencia y cabeza a cabeza gérmenes virus y gérmenes atípicos como el micoplasma, por ejemplo. ¿Qué es importante para el manejo de, de la neumonía? Al ser una patología tan común y tan prevalente en todas las sociedades, es muy importante apegarse a las guías. Hay muchos trabajos como este, por ejemplo, que demuestran que el apego a las guías y el manejo adecuado con respecto a esas guías internacionales disminuyen la mortalidad de nuestros pacientes. Así que es muy importante seguir esos cambios que se van dando con respecto a esos manejos.
Es muy importante en neumonía conocer los scores de riesgo. Hay dos scores de riesgo que son fundamentales para el manejo de neumonía, que siendo el primero el CURB 65. El CURB 65 en realidad es un trabajo que determina la mortalidad del paciente a 30 días. Es como que el outcome principal para poder catalogar al paciente qué tan grave está. Es muy sencilla, toma 5 puntos: C de confusión, U de urea, R de respiración, B de blood pressure, presión arterial y edad mayores de 65. Uno va tomando estos criterios y llega a un cierto porcentaje de rango de mortalidad en el paciente con neumonía. No nos olvidemos que la neumonía no es solamente una consolidación pulmonar, sino que tiene que estar asociada a todo ese cuadro clínico que hablábamos al principio. Entonces, el paciente ingresa con el cuadro neumónico, se hace el criterio de severidad y se determina en primera instancia la mortalidad de ese paciente. Pero, y vamos a ver en las siguientes diapositivas, lo que hace el CURB 65 y el PCI, que es el Pneumonia Severity Index, que también es otro score de gravedad y de mortalidad a los 30 días, es que nos ayuda a determinar el manejo adecuado para ese paciente. O sea, el paciente ingresa con neumonía, le hacemos un score de gravedad y nos define tres caminos. El paciente lo mando a la casa, lo interno en medicina en clínica o lo mando a terapia intensiva. ¿Por qué? Porque hay pacientes más críticos que otros y que estos scores nos ayudan a tomar ese tipo de decisiones. Como verán, son scores bastante diferentes, en el que el Curve 65 es bastante, mucho más escueto, más reducido, pero claramente, obviamente, mucho más práctico. Ante la necesidad de tomar una decisión rápida, este score va a ser mucho más práctico, a diferencia de este que toma mucho más variables. Por ende, también es cierto que el CURV 65 subestima muchas situaciones en el paciente que pueden ser de gravedad. Así que no es solamente basarse en los scores, sino que también hay que basarse en todo el cuadro clínico y en todo lo que estamos viendo en el paciente. Entonces, en realidad, más allá de definir la mortalidad, que me va a servir a mí para saber qué pronóstico va a tener ese paciente, los scores nos ayudan a determinar el manejo adecuado del paciente. Y hay algunos datos muy importantes en neumonía que no podemos dejar pasar. El inicio de tratamiento tiene que ser precoz. Se ha demostrado que mientras más rápido empecemos el tratamiento para la infección, hay- se disminuye la mortalidad. Hay que adecuar los tratamientos antibióticos a la función renal del paciente. Hay que saber cuándo escalar y desescalar ese tratamiento antibiótico. Y la toma de cultivos, que lo vamos a ver más adelante, también son necesarios porque nos van a ayudar a tomar decisiones posteriores con nuestros pacientes. Entonces, como les decía, los scores lo que nos ayudan son a determinar qué manejo vamos a tomar con estos pacientes. Si tenemos un curve de 0 a 1 o un PCI de 1 a 2, lo más probable es que sea un paciente que pueda ser tratado de manera ambulatoria. El esquema antibiótico, obviamente, va a ser por vía oral y los esquemas de elección son amoxicilina en esas dosis, 100 miligramos cada 12 horas, o asociado a amoxicilina más ácido clavulánico, un inhibidor de beta-lactamasas. Esta asociación es muy importante porque se ha demostrado en base a estudios que no es inferior a otros antibióticos como por ejemplo las quinolonas respiratorias, la levofloxacina o moxifloxacina. Entonces termina siendo un esquema antibiótico bastante efectivo para pacientes que pueden ser enviados a domicilio, o sea que van a ser tratados de manera ambulatoria y que no tienen ningún criterio de internación o posibilidades o muy bajas posibilidades de que el paciente evolucione mal. Si el paciente ya tiene un score un poco más alto, un CURB 2 o 3 o un PCI de 3 a 4, ya la combinación es necesaria. Nosotros tenemos que utilizar inhibidores de la beta-lactamasa, como ampicilina sulbactam, asociados a macrólidos, claritromicina. La asociación a macrólidos en este tipo de pacientes tiene dos razones fundamentales. Una, el efecto inmunomodulador que tiene la claritromicina en estos pacientes, disminuyendo la quimiotaxis celular a nivel del foco inflamatorio
permitiendo que el antibiótico, el otro antibiótico, en este caso ampicilina sulbactam o amoxicilina clavulánico, ingresen de manera más efectiva al foco infeccioso. Y la segunda razón es por la cobertura de gérmenes atípicos. Los macrólidos todavía siguen siendo bastante efectivos para la cobertura de gérmenes como Mycoplasma o Legionella. El tratamiento alternativo son las quinolonas respiratorias y empiezan a aparecer en el mapa lo que son las cefalosporinas, ¿no? Ceftriaxona también asociado a claritromicina, ceftazidima si hay sospecha de algún gram negativo, pero siempre asociado a claritromicina por esos dos motivos importantes que les comentaba. Si el paciente ya tiene criterio de neumonía severa, obviamente es un paciente que va a tener criterios de ir a terapia intensiva, posiblemente con descompensación hemodinámica y alguna chance o altas chances de requerir ventilación mecánica invasiva, intubación. Y acá es donde empiezan a aparecer ya la cobertura para gérmenes específicos, como por ejemplo gram negativos, y empezamos a utilizar antibióticos como aminoglucósidos, teniendo en cuenta la función renal, la nefrotoxicidad y la ototoxicidad que generan, o piperacilina tazobactam, que tal vez es un poquito más seguro y muy efectivo. Así que es un antibiótico bastante seguro en pacientes con neumonía severa y como ven, asociado a claritromicina. La indicación de vancomicina como antibiótico para neumonía severa es cuando ya el paciente tiene descompensación hemodinámica, porque es un paciente severo, o tiene riesgo de tener neumonía por estafilococo meticilino resistente, ya sea de la comunidad o intrahospitalario, o lo que antes se llamaba, lo vamos a hablar al final, la neumonía asociada a cuidados de la salud. O sea, si hay riesgo de infección por estafilococo y está severo, tiene indicación de vancomicina. Ahora, ¿qué es lo que está pasando y en realidad en medicina en general, que es la fenotipificación de los pacientes, ¿no? Tratar de ponerle un nombre y apellido específico a cada paciente para darle un tratamiento específico y que su pronóstico sea mejor. ¿Existen factores de riesgo asociados a algunos patógenos? Sí. Y como vemos en este cuadro, este es un trabajo del 2019 donde se demuestra que el estreptococo neumonía en neumonías en pacientes ambulatorios ya no es el primer germen, o sea, sigue siendo uno de los primeros, pero empieza a aparecer micoplasma, clamidófila y, como les decía al principio, ya virus respiratorios que generan infección neumónica grave. Los pacientes con neumonía leve que se internan pero no requieren terapia intensiva, aparecen los virus, aparece el micoplasma como gérmenes bastante importantes y comunes para generar neumonía. Y ya, como decimos hace un momentito, los pacientes que están en terapia intensiva muy probablemente tengan infecciones por gram negativos, estafilococo aureus o gérmenes atípicos como la legionela. Pero también es cierto que tenemos que ver que hay grupos de pacientes que tienen más riesgo de infecciones específicas. Y ahí salimos del estreptococo neumoniae, no nos olvidamos, es uno de los principales factores, pero tenemos que empezar en otro tipo de gérmenes, como en un paciente joven de 30 años, asmático, controlado, sin vacuna antigripal, sin internaciones previas, donde tenemos que pensar que puede ser una neumonía viral. Y ahí el riesgo no solamente es la neumonía viral, sino la sobreinfección o coinfección de bacterias mucho más agresivas que aprovechan la inflamación alveolar generada por el virus para generar una infección agresiva. O pacientes añosos de 60 años, tabaquistas activos, con disnea de larga data, con probable daño del parénquima ya de base, donde tenemos que pensar infecciones por gram negativos, como por ejemplo pseudomonas. Estamos hablando de pacientes que tengan enfisema severo, EPOC severo o bronquiectasias ya de base. O pacientes que pueden tener placas similares, pero tenemos un paciente de 45 años, hipertenso, con un viaje reciente a España y que puede ser una legionela, una neumonía gravísima en pacientes que han estado en contacto en poblaciones con incidencia de este germen. Europa tiene legionela y en Sudamérica legionela con una incidencia relativamente alta y ocasional, porque tiene brotes,
están Chile, Argentina, Perú, Brasil. O una persona mayor, obesa mórbida, etilista, diabético como comorbilidad, donde tenemos que pensar en estafilococo, neumonía broncoaspirativa o infecciones por anaerobios. Entonces, como ven, no solamente es pensar en neumococo, tenemos que pensar en neumococo, pero asociar a nuestro paciente si es que hay alguna posibilidad de alguna infección por otro germen que requiera un tratamiento específico. Porque si no pensamos en esto, nuestro paciente va a tener mayor mortalidad. Si empezamos a manejar las cosas por pacientes específicos, muy probablemente nuestro paciente tenga mejor pronóstico. Cuando ya tenemos el diagnóstico, ahí empieza el tema del rescate bacteriológico, ¿no? Porque yo ya sé que tiene neumonía, pero quiero saber por quién tiene la neumonía. Y esta es una indicación, esto ha ido cambiando en el tiempo, esto es algo lo más actualizado que ha salido, que es a qué pacientes tenemos que hacerle hemocultivos y cultivos de esputo. Como ven, no son a todos. Los cultivos de los hemocultivos, que ahora vamos a ver un poquito la sensibilidad, no es tan alta la sensibilidad, pero bueno, se tiene que hacer en pacientes con neumonías cavitadas, leucopenia, antecedentes como daño hepático, etilismo, asplenia y derrame pleural. En esos pacientes sí hay indicación de hacer un hemocultivo y el cultivo de esputo, como ven, no es en todos los pacientes y tal vez aumenta la sensibilidad cuando el paciente ha tenido falla en el tratamiento de antibiótico inicial y en pacientes que tienen daño estructural del parénquima, como por ejemplo con EPOC, enfisema o bronquiectasias. ¿Por qué hablo tanto de este tema de las bronquiectasias y el daño estructural? Porque hace que el parénquima pulmonar sea más sensible a gérmenes de otro tipo, siendo más agresivos. Los principales gérmenes gram negativos como Pseudomonas, Klebsiella pneumoniae, Stenotrophomonas maltófila o algunos gérmenes que necesitan un tratamiento específico. Como ven, los hemocultivos tienen un rescate relativamente bajo de gérmenes. ¿Qué situaciones mejoran el rescate bacteriológico en hemocultivo? Primero, que no haya recibido antibióticos previamente y cuadros de bacteremia. Si el paciente en ese momento está con registros febriles y una situación de bacteremia, en ese momento el hemocultivo va a tener mayor rescate. También en pacientes que tengan neumonía severa con riesgo de gram negativos y estafilococo. Pero acá hay un dato muy importante. Si bien la toma del cultivo, de cualquier cultivo, lo ideal es que sea antes del inicio del tratamiento antibiótico, ningún, ninguna medida, ningún cultivo, nada puede retrasar el tratamiento antibiótico al momento del diagnóstico. El tratamiento antibiótico tiene que estar dirigido a la posibilidad de germen que tenga el paciente y precozmente, porque un cultivo va a tardar 4 días. No voy a esperar ese cultivo para empezar tratamiento, ni tampoco la toma de la muestra. Entonces, llega el paciente, le hago el diagnóstico de neumonía y empiezo el tratamiento. Si puedo tomarle cultivos antes, excelente, es lo ideal. Pero si no, por X o Z razón, empiezo el tratamiento antibiótico. ¿Para qué nos sirven los cultivos? En realidad, más allá de determinar el germen específico que está generando la infección, yo diría que son dos los puntos más importantes de por qué se toman cultivos. Primero, para escalar o desescalar el tratamiento antibiótico, ¿no? O sea, porque si encuentro un germen que es sensible a algo más bajito que ya le di, puedo desescalar el tratamiento porque estoy seguro que esa neumonía se ha generado por ese germen. Y otro dato que es muy importante es lo epidemiológico, porque es muy importante conocer los gérmenes que están generando neumonía en nuestra población, cada lugar en el que uno trabaje. Así que es muy importante tomar una adecuada muestra de cultivos. Con respecto al esputo o aspirado traqueal, el rescate bacteriológico es altamente sensible, altamente específico, pero baja mucho cuando el paciente ya ha estado en contacto con antibióticos. Entonces, si en algún momento ya se indicó antibiótico de manera ambulatoria y el paciente o tomó algo en la casa que se automedicó,
la toma de esa muestra de cultivo de esputo o aspirado traqueal va a ser menor. Hay que hacerlo, sí, en los casos que habíamos hablado en el anterior cuadro, pero con ese sesgo, ¿no? De que puede que no venga nada porque ya recibió algún tratamiento antibiótico. Los antígenos urinarios son muy importantes. Hoy por hoy para dos, para Legionella y neumococo, tienen una altísima sensibilidad y una altísima especificidad, pero está mm, directamente dirigida o con mayor uso en las unidades de terapia intensiva en neumonías severas, porque realmente el tener positividad en Legionela en particular nos habla de que tiene que ser un paciente con mucha protección de aislamiento para no diseminar el germen y necesita un tratamiento específico. Lo mismo contra neumococo, porque si tiene una infección severa por neumococo, hay que prevenir la enfermedad neumocócica invasiva, la ENI, porque cuando progresamos de una neumonía por neumococo a enfermedad neumocócica invasiva con la bacteremia, este paciente tiene una mortalidad altísima, casi del 90%. Hay otro tema muy importante en neumonía hoy por hoy, que son los biomarcadores. Mm, el biomarcador, creo yo, más importante, y en los trabajos está determinado esto, que determina a veces hasta el inicio del tratamiento antibiótico o muchas veces hasta el descenso o suspensión del esquema antibiótico, es la procalcitonina. La procalcitonina nos ayuda mucho a diferenciar si el paciente tiene realmente una infección bacteriana, una neumonía bacteriana versus no. Y también para ver la evolución. Si un paciente que va a tener una procalcitonina elevada en el momento del cuadro, este paciente va a ir descendiendo en esos valores de procalcitonina conforme vaya respondiendo de manera adecuada al tratamiento antibiótico. Entonces, es muy importante el uso de los biomarcadores, pero insisto, tiene que estar asociada a un cuadro clínico adecuado a neumonía. Mm, creo que el gran problema siempre es la diferencia entre lo que es radiopacidades neumónicas versus radiopacidades cardíacas, ¿no? Insuficiencia cardíaca. Un paciente con edema de pulmón, donde tiene opacidades bilaterales y los que desempatan en muchos de esos casos son justamente los biomarcadores. Procalcitonina elevada versus proBNP elevado, ¿no? Ahí es donde, si es proBNP elevado, estamos hablando más de descompensación hemodinámica, insuficiencia cardíaca, sobrecarga de volumen, versus procalcitonina, que estamos hablando ya de una infección bacteriana franca. ¿Por qué le puede ir mal a mi paciente? Yo tengo un paciente con neumonía, estoy seguro que es una neumonía, empiezo un esquema antibiótico asociado, apegado a las guías, tengo un pronóstico en base a los scores, pero a pesar de todo eso, el paciente empieza a evolucionar mal. Obviamente, una de las primeras causas es que no sea neumonía, ¿no? Porque es lo que les decía al principio. No toda consolidación pulmonar va a ser una neumonía. Puede tener hasta clínica, pero puede tener otras causas, como por ejemplo tromboembolismo pulmonar, como les decía, un edema agudo de pulmón, neumonía eosinófila, la granulomatosis con poliangeitis o una neoplasia. Otra causa bastante importante para la mala evolución de los pacientes es que tenga otro germen al que no, no le dimos con el antibiótico. Y ahí es donde aparece esta posibilidad de gérmenes atípicos. Entre paréntesis, lo vamos a hablar al final, ya no existe más el concepto de neumonía atípica. Existe el concepto de neumonía por gérmenes atípicos. ¿Por qué? Porque si uno no piensa en el germen atípico, no va a pedir el cultivo específico para ese tipo de gérmenes. Entonces, mm, el concepto de neumonía atípica pasa por tratar de pensar en el germen, utilizando el concepto de neumonía por gérmenes atípicos. También puede ser que este paciente con neumonía le empiece a ir mal porque se agregó alguna otra cosa más. O sea, tiene la neumonía, pero de repente en el proceso de internación hizo un tromboembolismo pulmonar o tiene una sobreinfección bacteriana o tiene alguna descompensación de alguna enfermedad de base. Un paciente con
neumonía severa o una neumonía moderada en la comunidad de internado diabético puede evolucionar a una cetoacidosis diabética por la misma infección y el paciente va a tener una descompensación franca clínica, ya sea hemodinámica o toxoinfecciosa a la vez. Tenemos que saber conocer también qué tipo de pacientes tienen peor pronóstico, porque no solamente son los scores, como decíamos, porque si se acuerdan, el Pneumonia Severity Index tiene muchos factores de riesgo, muchas variables para tomar factores de riesgo, pero dentro de esas hay algunos que son mucho más importantes. En este trabajo se demuestra cómo comorbilidades como EPOC, la edad, el género también, los varones tienen mayor riesgo de mayor complicación, enfermedades de base como neoplasias o algunas alteraciones en los laboratorios como hipoalbuminemia, hiponatremia también, deterioro de la función renal o más aún cuando el paciente ya ingresa severo y tiene que ingresar directamente a terapia intensiva. Obviamente, ese grupo de pacientes tienen mucho peor pronóstico en su evolución. No quiero dejar pasar en la clase hablando un poquito de este tema porque creo que es bastante importante sobre qué pacientes tienen indicación de pasar a terapia intensiva por la mala evolución que tiene. Si bien hay algunos criterios menores, como los que vemos acá, como deterioro del sensorio, alteración en la frecuencia respiratoria, desaturación, hipotermia, uno tiene que tomar unos 3 criterios menores o un criterio mayor. Y como vemos, los criterios mayores son bastante específicos para que un paciente tenga criterios de pasar a terapia intensiva y son la necesidad de ventilación mecánica invasiva, o sea, el paciente tiene que ser intubado porque ya el deterioro ventilatorio es demasiado severo, o está entrando en un shock séptico con necesidad de vasopresores que necesitan monitorización. O sea, que son 2 criterios que indiscutiblemente tienen requerimiento de unidad de terapia intensiva. Ahora, ¿qué pasa con algunas cosas nuevas que van apareciendo con respecto a algunas drogas para ver el mejor tratamiento para estos pacientes? Y ahí es donde aparece el uso de corticoides. Eh, en este trabajo de Cochrane, es un metaanálisis donde toma los diferentes trabajos sobre uso de corticoides en pacientes con NAC, con neumonía adquirida de la comunidad. En este trabajo hay algunas, digamos, cruces con respecto a algunos trabajos, como vemos acá en neumonía severa o menos severa, digamos. Los trabajos que se toman en cuenta no son tan específicos en este gráfico Forest Plot que indiquen el uso de corticoides en estos pacientes. No solamente por el efecto de sobrevida, sino también por algunos efectos colaterales que generan los corticoides en las dosis que se utilizan. ¿No? Hiperglucemia, principalmente dos, la hiperglucemia y el deterioro neuromuscular que generan los corticoides en el paciente crítico. Pero en pacientes con neumonía severa, este Forest plot demostraría que tiene un mayor efecto con respecto a la mortalidad. O sea, los pacientes responderían bien al uso de corticoides en neumonía severa. En este otro gráfico habla de que el uso de corticoides disminuiría la necesidad de ventilación mecánica invasiva en un paciente con neumonía severa. Y lo mismo en este cuadro también disminuiría la progresión al shock séptico en los pacientes adultos con neumonía severa. Pero como ven, los trabajos también tienen todavía un gris en el que hay algunas dudas. La New England Journal of Medicine siempre nos viene a dar una conclusión final. Este es un trabajo del 2023 que habla del uso de hidrocortisona en pacientes con neumonía severa de la comunidad. Como ven, es un trabajo bastante grande con una cantidad importante de pacientes y finalmente demuestra que hay una menor mortalidad con valores estadísticamente significativos con el uso de corticoides en estos pacientes con neumonía severa. Así que este trabajo concluye y un poquito termina la polémica de
está indicado el uso de corticoides sistémicos en pacientes con neumonía severa. Neumonía leve y moderada, no, pero neumonía severa, sí. Ahora vamos a entrar un poquito a hablar de lo que son las neumonías virales. Las neumonías virales, en realidad, las neumonías virales tuvieron, como en este siglo, en realidad, un momento de gravedad en el mundo, que fue la primera pandemia por influenza. Creo que esa primera pandemia nos ayudó mucho también a manejar la pandemia del COVID. Nos enseñó a tener cuidados de bioseguridad importantes. eh, y nos dejó muchas enseñanzas sobre lo que son las neumonías virales, que hoy por hoy han resurgido también. Ha habido una disminución en la incidencia de vacunación de los pacientes contra influenza, y eso también está generando que hayan neumonías virales hoy por hoy muy agresivas. Como vemos en este trabajo, los números no han cambiado tampoco mucho, pero llegamos casi hasta un 40% de neumonías que son causadas por influenza en el mundo. Influenza tipo A, tipo B siguen siendo las más comunes. Y esta es una situación muy importante. Las neumonías bacterianas generalmente generan imágenes como las que tenemos acá en el lado izquierdo de la pantalla, ¿no? Imágenes radioopacidades consolidativas localizadas con broncograma aéreo en su interior, que obviamente van a generar toda la sintomatología que hablamos, ¿no? Toracodinia, por ejemplo, en este caso del lado izquierdo, disnea, tos, expectoración, toda esa clínica franca, y que al tener, digamos, al ser áreas de consolidación tal vez más localizadas, no generan tanta hipoxemia. Sí generan hipoxemia, pero no tanta. En las neumonías virales tenemos este tipo de imágenes. Son imágenes radiográficas de mayor compromiso alveolar, alveolo intersticial bilateral, difusas, en las que el paciente al principio no parecería tener tantos síntomas. Eh, Puede tener algo de tos o un cuadro viral previo, congestión nasal, registros febriles, mialgias, artralgias, todo ese síndrome gripal, ¿no? En los pacientes. Pero las placas son terribles, son opacidades bilaterales difusas con altísimo riesgo de progresión rápida y violenta a la hipoxemia severa y posterior ventilación mecánica invasiva, intubación. Entonces son de estas imágenes que en los pacientes con un cuadro viral de inicio nos tienen que dar esa alarma. Tenemos que pensar en ese momento de que ese paciente posiblemente haya empezado con un cuadro viral, pero que ahora tiene una neumonía viral bastante agresiva. Y otra característica que tienen estos pacientes es que se ponen muy hipoxémicos muy rápido, con poca sintomatología. Entonces, son pacientes que obviamente requieren internación inmediata, una monitorización cercana, cuestión de que si en algún momento notamos un deterioro de la ventilación, deterioro de la mecánica ventilatoria o hasta deterioro del estado neurológico, muy posiblemente requieran ventilación inmediata, intubación inmediata. Se ha demostrado, y eso es lo que les decía, la influenza nos ha enseñado mucho, de que los valores estadísticos en el mundo no han podido diferenciar mucho lo que es la neumonía viral de la neumonía bacteriana con respecto a algunos laboratorios o impresiones o imágenes radiográficas. Si bien las diferencias son marcadas, los rescates no han sido tan específicos para poder diferenciar uno de otro. Lo que sí ha determinado una gran diferencia en el momento del diagnóstico es la reacción en cadena de la polimerasa, ¿no? La PCR que se puede hacer tanto para influenza como para COVID en los hisopados con una sensibilidad que llega hasta el 70%. O sea que los hisopados sí son efectivos para poder diferenciar una infección viral aguda activa en ese momento, que puede o no estar asociada a algo bacteriano, pero de que tiene la neumonía viral, la tiene cuando tenemos una PCR positiva con toda esa clínica y esa imagen radiográfica. Los gérmenes, el germen más común sigue siendo bacteriano, pero la influenza adenovirus o parainfluenza, también genera neumonías, alta morbimortalidad,
Y como decíamos al principio de esta etapa de neumonías virales, la disminución de vacunación en la población aumenta el riesgo de neumonía, porque solamente el 30% de los pacientes vacunados van a presentar alguna radiopacidad pulmonar. Y no estoy hablando de neumonía severa. Puede que tengan una radiopacidad y van a pasar una neumonía viral leve a moderada, sintomática, pero con muy pocas chances de mala evolución por el buen efecto que tienen las vacunas. ¿Qué pasa con los pacientes con neumonía viral? Si bien tienen muchos factores asociados a también mal pronóstico, como etilismo, tabaquismo, también hay un retraso en la consulta porque parece una gripe. Entonces la gente no consulta tan rápido y llegan ya saturando 70%, 65% con las opacidades bilaterales. Eh, Va a generar desde el punto de vista histopatológico daño alveolar difuso, demostrándose en el distrés respiratorio en este paciente, daño bronquiolar, lesiones necrotizantes a nivel del alveolo. Están muy asociadas a coinfecciones que llegan hasta casi el 40-50% por estafilococo, neumococo o estreptococo piógenes. Cuando el paciente con neumonía viral ya llega a tener la sobreinfección bacteriana, ahí es donde el paciente aumenta mucho más su mortalidad. Y son pacientes que ya pasan a ingresar a terapia intensiva con un síndrome de estrés respiratorio y con falla multiorgánica, ¿no? Hepática, renal, alteración de la coagulación y que tienen una evolución tórpida, violenta y muy rápida. Algunos factores de laboratorio, en realidad cuando apareció la influenza, que fue el 2009, los primeros que sacaron trabajos que nos demostraron algunos factores de riesgo específico fueron los mexicanos, porque es donde empezó el invierno en ese momento. Y factores como la leucopenia, linfocitopenia, alteración del hepatograma, CPK elevadas, deterioro de función renal y la LDH elevada eran factores de laboratorio que demostraban muy mal pronóstico en los pacientes. Y dentro de la parte clínica, los factores de comorbilidades de mayor riesgo en estos pacientes son en neumonías virales, las pacientes embarazadas, posparto, obesidad, inmunosupresión, especialmente las inmunosupresiones oncohematológicas o alteraciones neurológicas de base. Pero algunas conclusiones a los que nos han llevado las neumonías virales y que hoy por hoy nos sirven es que las vacunas tienen un efecto protector muy importante, no solamente en cuestión de neumonía severa, ¿no? Va a disminuir la incidencia de neumonía severa, pero sino también síntomas y en el tiempo de presencia de la infección viral. Los pacientes con vacunación les va mucho mejor. La mortalidad aumenta obviamente conforme a la edad, como decíamos, falla hepática, pacientes que ingresan a terapia intensiva y los factores de riesgo más severos que se pueden ver en los laboratorios de ingreso en pacientes donde sospechamos con neumonía viral. Tengo la sospecha de un paciente con neumonía viral, tengo que pedir esos laboratorios porque me van a hablar de buen o mal pronóstico en mi paciente. La influenza, en ese momento, cuando fue la pandemia, tuvo mayor mortalidad en los grupos etarios de riesgo, menores de 5 años, mayores de 65. Había una alta incidencia de internación en pacientes jóvenes, asmáticos y embarazadas. Esta situación hoy por hoy se ve también en pacientes jóvenes que tienen neumonías severas por retraso en el diagnóstico y ausencia de la vacunación antigripal. El tratamiento es el oseltamivir para las neumonías virales por influenza, disminuyendo la mortalidad en los pacientes en dosis de 75 miligramos cada 12 horas vía oral en neumonía por influenza, neumonía leve moderada, y duplicando la dosis en neumonías severas en pacientes que estén requiriendo ya terapia intensiva, 150 miligramos vía oral cada 12 horas por 5 días. Algo que también nos dejó de enseñanza y que ahora nos sirve mucho en neumonías virales, por eso tenemos mucho cuidado con respecto a la coinfección bacteriana que llega, dependiendo de la serie que uno lea, 25 a 40%, y cuando el paciente ingresa a terapia intensiva y se intuba
requiere intubación solamente por la neumonía viral, el riesgo de progresar a una neumonía asociada al ventilador es casi del 30%, y ahí entran en juego gérmenes mucho más agresivos, como la Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa, que obviamente aumentan la mortalidad en nuestros pacientes. Eh, Algunos otros trabajos hablan ya en terapia intensiva que datos de scores de mortalidad de unidad de terapia intensiva como el Apache, la, la PAFI, la necesidad de inotrópicos o de diálisis, la necesidad de prono en los pacientes o con infecciones bacterianas, aumentan la mortalidad ya del paciente que está en terapia intensiva, que ya de por sí tiene una mortalidad alta. Vamos a ir terminando y les voy a mostrar este trabajo que salió ahora en mayo de 2025, porque toca temas polémicos en neumonía, actualizados, em, poniéndole tal vez un poco fin a la discusión, pero no nos olvidemos que no dejan de ser por ahora opiniones de expertos, de grandes expertos mundiales, pero que hay que tener en cuenta algunas situaciones. Por ejemplo, la ecopleura, que ahora está muy de moda, se hace ecografía pleural para muchas cosas. ¿En qué contexto? Si un paciente, yo tengo la sospecha de neumonía, como les decía al principio, tengo que confirmarla con imágenes, ya sea una radiografía habitual, como siempre, o una tomografía. Si se puede hacer una ecografía, se debe hacer. ¿Cuál es el punto? Necesito un operador experto en ecografía pleural para que me determine si hay una consolidación neumónica donde estoy sospechando. Si no tengo un operador adecuado que me determine esa realidad, yo tengo que apoyarme en los métodos diagnósticos convencionales como radiografía o tomografía. Si no, la ecografía es una muy buena herramienta para hacer el diagnóstico de neumonía, pero es operador dependiente. Antibiótico empírico. ¿Cuándo ponemos un antibiótico empírico en sospecha de neumonía? Cuando es una neumonía viral. Yo tengo un paciente, tengo neumonía viral confirmada por hisopado, PCR positivo, y tengo 4 escenarios. Primero, paciente sano, sin comorbilidades, neumonía viral positiva, puedo no darle antibiótico empírico. No hay problema. Todo esto son opiniones de expertos, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta estas situaciones. El paciente tiene neumonía viral positiva con comorbilidades, pero igual lo voy a mandar a la casa porque no tiene criterios de internación, está estable. Sí le doy un tratamiento antibiótico empírico. ¿Con qué? Se puede manejar como un CURP 01, amoxicilina clavulánico, puedo utilizar quinolonas respiratorias o llegar a hacer la combinación de amoxicilina clavulánico, ampicilina sulbactam, más claritromicina o acitromicina. Si el paciente se va a internar, con una neumonía viral, sí hay que darle antibióticos, sea neumonía no severa o neumonía severa. ¿Por qué? Por lo que hablábamos al principio, o en el momento de neumonía viral. Hay altas chances de coinfección bacteriana, situación que va a aumentar la mortalidad de mi paciente. Entonces, tengo que hacer una protección antibiótica. Corticoides sistémicos, esto ya quedó bastante claro. Neumonía severa sí le damos, neumonía no severa no le damos corticoides sistémicos. Y el efecto de los macrólidos es muy importante en el uso de neumonía, porque en el tratamiento de neumonía, porque tiene un efecto inmunomodulador bastante importante. Como les decía, disminuye la quimiotaxis celular en la zona de infección, permitiendo mejor ingreso del antibiótico a esa zona, a la neumonía. Se debe asociar al antibiótico adecuado respecto a la gravedad de neumonía que tenga, y sigue siendo uno de los antibióticos de primera línea en neumonías por gérmenes atípicos. Para terminar, quiero mostrarles algunos simplemente conceptos sobre algunas cosas que han ido cambiando. Como les decía, no existe más el término de neumonía atípica, sino es neumonía por gérmenes atípicos, porque uno tiene que pensar en ese germen para pedir cultivos específicos y poder empezar un tratamiento específico para eso. Y neumonía asociada a cuidados de la salud es un término que se utilizaba hace mucho. Hoy por hoy ya no existe el término neumonía asociada a cuidados de la salud. Trabajo de la Sociedad Americana de Infectología y de la ATS
2019. ¿Por qué? Porque Mm, no, antes la neumonía asociada de la salud se refería a neumonías en poblaciones específicas, como pacientes con hemodiálisis, pacientes que acuden a un hospital para hacer su quimioterapia de manera regular. Hoy por hoy, lo que más importa es el germen que está generando esa neumonía en esa población. O sea, yo tengo un centro de diálisis en el que el último mes he tenido 7 neumonías en mis pacientes. Yo tengo que tratar de encontrar el germen que está generando en mi centro de diálisis esa neumonía en ese grupo de pacientes para poder tratarlos de manera específica. Entonces, insisto, no olvidarme del neumococo como germen principal, no olvidarme de las neumonías virales, pero tratar de encontrar ese microorganismo que está generando esas infecciones en esa mi área de trabajo. Bueno, conclusiones. Creo que una de las más importantes son que la neumonía es una infección con alta mortalidad. La mortalidad de una neumonía adquirida en la comunidad en un paciente sin comorbilidades puede llegar hasta el 20%. Si tiene comorbilidades, llega hasta el 50%, y si aparte el paciente ingresa a terapia intensiva, la mortalidad puede llegar al 70%. Entonces, una mortalidad altísima para una infección. El tratamiento tiene que ser empírico y precoz. Empírico enfocado en gérmenes, los gérmenes más importantes para la neumonía de la comunidad, pero no olvidarnos de esos gérmenes específicos para ciertos grupos de pacientes. Apegarse al manejo de guías y las actualizaciones que se van dando. Corticoides en neumonía solamente en neumonía severa. Macrólidos hay que combinarlos con el antibiótico más adecuado, pero tiene un gran efecto inmunomodulador. No olvidarse de la procalcitonina como biomarcador importantísimo, porque nos ayuda no solamente en el proceso de diagnóstico, o sea, no es diagnóstica la procalcitonina, pero sí nos ayuda en ese proceso diagnóstico, pero también en el proceso de seguimiento. O sea, si yo veo una procalcitonina en descenso, me puedo quedar tranquilo de que el paciente esté evolucionando bien. Y tener cuidado con el uso de antibióticos, ¿no? No polimedicar, no hacer un tratamiento indiscriminado de antibióticos, porque estamos generando una resistencia bacteriana bastante importante, por la cual hasta la Organización Mundial de la Salud ya ha tenido varias alarmas en todo el mundo. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Cualquier cosa está mi mail ahí si es que hay alguna duda. Y bueno, les agradezco mucho el haber compartido conmigo esta clase. Hasta luego y gracias.